Hoy es un día muy especial, espero que Dios ya te esté hablando, pero ahora viene la palabra y buscamos que a través de esta palabra el Señor te toque y realmente te cambie. ¿Por qué no levantas tu mano derecha y dices, Señor Jesús, yo sé que tú estás en este lugar, yo sé que tú vas a hablar, ayúdame a escuchar, a entender y a practicar. En el nombre de Jesús. Amén. Me encanta que dejen esto acá atrás. En el día de hoy, como ustedes saben, estamos en viernes de crucifixión y es un día en el cual nosotros estamos recordando que Jesús murió en la cruz por el perdón de nuestros pecados, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. En el día de ayer leía un artículo que estaba en uno de los principales periódicos de Colombia, que fue escrito por un periodista que no es cristiano, que no es teólogo, ni tampoco es predicador. Y él contaba cómo él buscó para dicho artículo reunir los relatos de diferentes historiadores que no tuvieran ningún tipo de influencia religiosa, ni tampoco fueran simpatizantes con Jesucristo, para encontrar objetividad y de esa manera escribir lo que sería una especie de informe forense acerca de la muerte de Jesús. Y lo más asombroso de este artículo era como él al final sacaba como conclusión o como resultado que el informe que él estaba obteniendo de estas personas no era diferente que el descrito en los diferentes evangelios que nosotros encontramos en la Biblia. Contado exactamente por estas personas como lo cuenta Mateo, Marcos, Lucas o Juan. Varios de estos historiadores vivían en la época en que todavía la crucifixión se usaba. Y varios de ellos, aun siendo ateos, reconocían que las características de Jesús durante la crucifixión y todo lo que ocurrió en torno a dicha muerte solo son propias de Dios. Y habían varios eventos que eran inexplicables para ellos, como el hecho de que se oscureciera el día, justamente el día en que Jesús estaba siendo crucificado, en el momento que estaba siendo crucificado, en ese instante todo se puso en tinieblas. El hecho que uno de los soldados romanos que participó en crucificarlo a él, al ver la forma como Jesús respondía, bendecía y no maldecía, y todo lo que giraba en torno, confesó gritando que aquel que habían crucificado realmente era el Hijo de Dios y salió corriendo y nunca más se supo de él. Como el hecho de que justamente ese día se abrieran los sepulcros y personas que habían muerto recientemente se levantaran y se aparecieran a sus familiares. O como aquel que justamente a la hora de su muerte se rasgara la cortina del lugar santísimo, que era lo que separaba al hombre de Dios. En dicho informe forense, al final él pone las 4 causas de la muerte de Jesús y dice, ¿de qué murió Jesús? Estoy leyendo el artículo como tal, dice, científicamente hablando, ¿de qué murió? Josefo dice lo siguiente, la crucifixión era una condena tan terrible que a Jesús le desmembró los órganos corporales. De lejos se le podían contar los huesos y las costillas. El médico Edward Albury, decano universitario en Oxford y sobrino del legendario historiador inglés Arnold Toynbee, dice que Jesús sufrió una hemorragia terrible que le causó a su organismo 4 efectos principales. El primero, desmayos y colapsos fugaces, pero constantes, a causa de la baja presión sanguínea que le sobrevino desde que lo estaban azotando en el palacio de Pilato, llamado Pretorio. Esos desmayos fueron los que le hicieron caer al suelo varias veces cuando iba camino al Calvario. Segundo, los riñones dejaron de funcionarle, lo cual le impidió conservar el poco líquido que le quedaba en su cuerpo. Tercero, tuvo que haber sufrido una terrible arritmia cardíaca, con el corazón desbocado, tratando de bombear afanosamente una sangre que ya no tenía. Cuarto, cuando exclamó, tengo sed, era porque el cuerpo estaba ansiando líquidos para reponer la sangre perdida. Y este hombre, este periodista, al final termina contando lo siguiente, dice, a su turno, el filósofo alemán Walter Herrnhut, que se describía a sí mismo como ateo racionalista, publicó en 1954 las conclusiones de su propia investigación y decía, yo no creo que este hombre fuera hijo de Dios.
dice con energía, pero podría haberlo sido para resistir semejante tormento durante 3 horas. No sé cómo lo hizo. No conozco a nadie que aguante eso. Este periodista cierra el artículo diciendo, no soy cristiano, pero me estremezco al pensar que Jesús murió lentamente, gota a gota, como su propia sangre. El escritor es Juan Gosaín. ¿Pero qué es la cruz? ¿O qué significa la misma? Sí, Jesús murió de una muerte violenta y dolorosa, pero el valor de la cruz como tal no fue ni el dolor ni la violencia que él sufrió, sino lo que Jesús consiguió al morir por nosotros. En Juan capítulo 19, versículo 30b dice, todo se ha cumplido. Esto fue lo que exclamó Jesús antes de entregar su espíritu. Y dice, todo se ha cumplido. Luego inclinó la cabeza y entregó el espíritu. Pero ¿qué era lo que se había cumplido en ese momento? Su propósito. Lo que él vino a hacer. El plan del Padre para su vida. Hacer un camino para que todo el que crea en él pueda ir al Padre. Hacer un camino para que Jesús cargara con nuestros pecados, que era justamente lo que nos separaba de Dios, y vencer todo aquello que nos esclavizaba. Todo se ha cumplido. Jesús lo que estaba diciendo es, cumplí lo que vine a hacer, y ahora hay un camino, y ese camino es Jesús mismo. Muchos asocian la cruz con sufrimiento, con persecución, o la paciencia que nosotros tenemos que vivir en Cristo, para recibir todas las promesas que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Pero lo cierto es que a eso no se refiere en la cruz. Sobre todo nosotros tendemos a creer que justamente se refiere a eso porque Jesús nos advirtió que todo aquel que quiera ser su discípulo debe tomar su cruz, no la cruz de Cristo, su propia cruz personal y seguirlo a Él. Pero la cruz significa mucho más allá que el sufrimiento. De hecho, el sufrimiento no era ni el fin ni el propósito de la cruz, sino todo lo que se levanta en torno a ella para que nosotros la abandonemos. Todo ese sufrimiento es buscando que nosotros abandonemos la cruz, ese propósito que Dios nos ha dado. Sin embargo, Dios usará, Él lo ha prometido, todo el sufrimiento que se levanta para nuestro propio bien. Recordemos que sin Jesús hay sufrimiento. El mundo está sufriendo sin Jesús. La diferencia entre el cristiano y el no cristiano, el que tiene a Jesús y el que no tiene a Jesús, es que el mundo está sufriendo y ese sufrimiento no tiene ningún tipo de propósito y Dios no lo usará para su bien. En cambio, Dios no se aprovecha nada del sufrimiento que puedan padecer sus hijos cuando lo estamos siguiendo. Todo lo usa para nuestro propio bien, para forjarnos. Pero entonces, ¿qué es la cruz? La cruz se refiere al propósito de Dios para tu vida. La cruz, cargar la cruz, cuando Jesús dice, aquel que quiera ser mi discípulo, que cargue su cruz y me siga, está diciendo, aquel que quiera ser mi discípulo, que tome el propósito de Dios para su vida y que lo cumpla a lo largo de su vida. Es justamente a lo que se refiere Efesios capítulo 2, versículo 10, cuando dice, porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Sí, tú naciste a propósito, con propósito y para un propósito. Y ese propósito es grande y no es diseñado por hombres, es diseñado por Dios. En Marcos capítulo 8, versículo 31 al 38, Jesús le está anunciando a sus discípulos y los está preparando acerca de su muerte y de su resurrección. Y cuando les está contando todo lo que va a tener que padecer, cómo va a morir y al tercer día va a resucitar, en ese instante Pedro viene y lo reprende, tratando de disuadir a Jesús para que no lo haga. Pero como resultado, Pedro, pareciendo hacer algo noble, él obtiene las represiones más fuertes. Yo creo que es la más fuerte que Jesús llegó a hacerle a un sujeto durante todo su paso sobre la tierra. La reprensión que recibió Pedro fue más fuerte que la que pudieron haber recibido los religiosos, los que le tendieron trampas a Jesús, los vendedores del templo y aún el mismo Judas cuando lo traicionó. Y nos dice Marcos capítulo 8, versículo 33 que le dice, pero Jesús se dio la vuelta, miró a sus discípulos y reprendió a Pedro.
Aléjate de mí, Satanás, le dijo. Tú no piensas en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Pero ¿por qué la reprensión? ¿Por qué estaba siendo tan duro Jesús con Pedro? Porque la proposición que le estaba haciendo Pedro en ese instante era justamente no pensar en las cosas de Dios, sino en las cosas de los hombres. En otras palabras, no cumplir el plan de Dios para su vida, sino abandonarla y ir en búsqueda de un plan de hombres. Jesús ya tenía suficiente presión con todo lo que él tendría que enfrentar. Y lo que menos necesitaba en ese momento era uno de los suyos tratando de convencerlo de hacer lo incorrecto. Para Jesús era tentador, como lo puede ser para nosotros, no vivir según el propósito de Dios para nuestras vidas, sino vivir según propósitos humanos, que muchas veces nosotros los adornamos como divinos, cuando decimos es que yo lo hago para la gloria de Dios. Hace un tiempo atrás le preguntaba a un joven que cuál es la visión que él tenía para su vida. Le decía, ¿cuál es la visión que tú tienes para tu vida? Cuéntame tu visión de vida. Y este joven, con gran excitación, mostrándome entusiasmo y como que todo lo tenía ya resuelto, me empezó a contar todos sus planes, cómo él buscaba desarrollarse en su carrera profesional, ser exitoso, llegar muy lejos. Sin embargo, en ningún momento él mencionó a Jesús. Y después de que él me cuenta con todo ese entusiasmo, yo le pregunto, ¿y dónde está Dios? ¿Dónde entra Jesús dentro de todo este plan de vida que tú me estás presentando? En ese momento, él se quedó pensando, como tratando de descifrarlo todo, para finalmente responder y decir, es que yo todo lo que haga lo voy a hacer para su gloria. Tu propósito no lo escoges tú. El llamado de los cristianos no es nosotros encontrar nuestro propósito para después írselo a presentar a Dios. Porque encontramos tres diferentes clases de planes en la vida. Uno que es el plan mío para mí, lo que yo planeo hacer para mí mismo, es mi regalo para mí mismo. Otro que es muy común, yo creo que el más común cuando conocemos al Señor, que es el plan mío para Dios. Señor, acá te presento mi visión, esto es lo que yo voy a hacer para ti. Pero el tercero que es el correcto, que es el plan de Dios para mi vida. El plan de Dios para tu vida. Ese no lo escoges tú. Eso lo escoge Dios. Tú tan solo lo recibes. Y Jesús no niega que para él sería tentador. En vez de aceptar el propósito de Dios, con todo lo que significaba, y de pronto irse tras lo que van los hombres. Sin embargo, él en ese instante se voltea y le advierte a los discípulos. Y cuando le advierte a ellos, nos advierte a cada uno de nosotros que seremos tentados a no vivir según el propósito de Dios, sino según propósitos humanos. En Marcos capítulo 8, versículo 34 dice, entonces llamó a la multitud y a sus discípulos. Si alguien quiere ser mi discípulo, les dijo, que se niegue a sí mismo, lleve su cruz y me siga. ¿Sí? Tomar tu cruz, tomar ese propósito que Dios tiene para tu vida, requiere morir, soltar nuestros sueños, negarnos a nosotros mismos para de esa manera poder recibir lo que Dios nos está dando. Mientras que tú tengas las manos llenas, no vas a poder recibir lo que Dios tiene para ti. Para poder recibir lo que Dios tiene para ti, tienes que dar el primer paso de fe, que es soltar tus sueños, tus planes, tu vida, para de esa manera obtener la vida de Dios. Y el Señor lo dice, ¿de qué les sirve a ustedes conservar su vida si la van a perder? Es mejor perderla, en otras palabras, soltarla para finalmente recibirla. La verdadera vida, lo que realmente te va a llenar, lo que le da propósito a tu vida, no es lo que tú tienes en tus manos. Es lo que Dios tiene en las de Él. Pero para poderlo recibir es necesario que nosotros nos soltemos y le recibamos lo que Él nos está dando a cada uno de nosotros. La reprensión de Pedro parecía un poco noble. Al fin y al cabo, él estaba tratando de convencer a Jesús de que no muriera. Parecía que él estaba buscando lo mejor para Jesús. Sin embargo, aunque parecía buena, era totalmente diabólica. Porque lo que él estaba ofreciendo a Jesús era escoger un camino diferente y renunciar al llamado de Dios para su vida. Vivir según propósitos humanos, vanos y vacíos, pero sí, a veces tentadores. Tu cruz
es el propósito de Dios para tu vida, tu misión dentro del reino de los cielos. Para Moisés significaba libertar a los israelitas de la esclavitud egipcia y liderarlos hasta la tierra prometida. Para Josué era liderar el pueblo para que conquistaran la tierra de Canaán. Para Gedeón era libertar a Israel de la presión de sus enemigos. Para David era ser el rey de Israel y conducir al pueblo en el temor de Dios. Para Esther era interceder por Israel y de esa manera frustrar la conspiración de Amán que buscaba destruir el pueblo judío. Para Nehemías era liderar la construcción de la muralla de Jerusalén. Para Isaías era profetizar en contra de Israel a causa de sus rebeliones. Para María era dar a luz a Jesús después de ser embarazada por obra y gracia del Espíritu Santo. Para los apóstoles era ser discípulos de Jesús para después ellos ir y hacer discípulos en su nombre y dar inicio a la iglesia primitiva. Para Pablo era dar a conocer el nombre de Jesús a las naciones, a sus reyes, con sus epístolas que al día de hoy lo siguen haciendo. Y sí, Moisés tuvo desiertos, Josué tuvo batallas, Gedeón se lo pusieron los suyos, David tuvo que vivir cuevas, ser perseguido por el rey Saúl. Esther arriesgó su vida y arriesgó ser condenada por el rey, su esposo. Nehemías recibió diferentes ataques de todos los enemigos que lo rodeaban. María, su nombre fue puesto en duda. Pablo tuvo que vivir cárceles. Sin embargo, esta no fue su cruz, sino aquello que ellos tuvieron que atravesar y que vencer para cumplir con lo que Dios había preparado para ellos de antemano. Y al final poder decir, como lo dijo Pablo en 2 de Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8, he peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás, me espera la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que con amor hayan esperado su venida. La pregunta, si estuvieras hoy viviendo el final de tus días, ¿podrías decir lo mismo? ¿Has vivido para el propósito de Dios que Él tiene para ti? ¿O has buscado los propósitos humanos, ajenos a Dios? Y aún has decorado esos propósitos vanos como si fueran para Dios, simplemente por adornarlos y decir, es que lo hago para su gloria. Pero de pronto viene una siguiente pregunta que es muy común y es, ¿cómo identifico mi cruz? ¿Cómo identifico mi cruz? ¿Cómo sé que sí es mi cruz la que Dios preparó para mí y no algo vano? Bueno, nos damos cuenta que Dios se la dio a Moisés en la zarza ardiente, se la dio a Isaías a través de una visión, a Pablo cuando lo tuvo para el caballo. Dios es el que te la entrega. Jamás creas que tu visión es algo que tú le estás entregando a Dios. La visión es algo que Dios te entrega a ti cuando tú te encuentras con Él. Y se podría traducir como un peso, sí, una cruz que empiezas a sentir sobre tu vida, que Dios pone en tu corazón y que está completamente alineada a la palabra de Dios. Si tú tienes un peso que no está alineado a la palabra de Dios y al cumplimiento de todos los propósitos divinos, deshazte de ese peso, porque ese peso no proviene de Dios. Pero cuando tú conoces a Dios, te empiezas a enamorar de Jesús y empieza a nacer en ti un peso que antes no existía y que va completamente alineado a lo que es el plan de salvación de Jesucristo. Esa es tu cruz, lo debes seguir, porque donde Dios pone visión, Él pondrá la provisión. En Nehemías capítulo 1, versículo 1 al 4, nos cuenta la forma en que Nehemías recibió su cruz. Y nos dice, estas son las palabras de Nehemías, hijo de Jacalías. En el mes de Quisleu del año 20, estando yo en la ciudad de Susá, llegó Hananí, uno de mis hermanos, junto con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por el resto de los judíos que se habían librado del destierro y por Jerusalén. Ellos me respondieron, los que se libraron del destierro y se quedaron en la provincia están enfrentando una gran calamidad y humillación. La muralla de Jerusalén sigue derribada con sus puertas consumidas por el fuego. Al escuchar esto, me senté a llorar
Hice duelo por algunos días, ayuné y oré al Dios del cielo. Piensa en ese peso, esa incomodidad que Dios ha puesto en ti. Nehemías jamás había estado en Jerusalén, ni siquiera la conocía. Sin embargo, cuando escuchó de ella y todo lo que estaba ocurriendo, él sintió un peso fuerte que estaba completamente alineado a Dios y a sus propósitos. Ya se había cumplido el tiempo que Dios había decretado, que el pueblo tenía que estar en el exilio. Ya se había cumplido el tiempo en que el pueblo de Israel tenía que volver nuevamente a Jerusalén y donde la nación iba a volver a ser reconstruida. En ese momento Nehemías no estaba sintiendo nada que fuera contrario o ajeno a la palabra de Dios. Ese peso que él tenía estaba completamente alineado con lo que Dios había predicho que se tenía que hacer. Esa fue su cruz, esa incomodidad que él recibió. Y nos damos cuenta cómo él toma esa incomodidad y hace algo al respecto. Y por lo tanto terminó liderando la construcción de una muralla que aún hoy, al día de hoy, con la maquinaria que tenemos, si se hiciera en el tiempo que él lo logró, sería en un tiempo récord. Hay muchos que ya recibieron esa incomodidad, pero en vez de hacer algo al respecto, toman la incomodidad y la ponen en otros. Constantemente se me acercan a mí personas y me empiezan a decir, pastor, es que el Señor me ha inquietado con que empiecen un ministerio enfocado a tal, y me empiezan a contar todo el plan de Dios. Es que Dios me ha inquietado, pastor. Y cuando la iglesia no hace nada, cuando el pastor no hace nada, ellos se lavan las manos y se quejan diciendo, yo les dije, si Dios pone en ti esa incomodidad, es para que tú hagas algo al respecto, distinto a quejarte. Si Dios ha puesto una incomodidad en ti, es para que tú hagas algo al respecto, distinto a quejarte. Y te voy a decir algo, no tiene que ser fácil para venir de Dios, porque cargar con la cruz del Calvario no fue fácil. Hay algunos que empiezan y a la menor oposición, en ese instante renuncian y dicen, es que no me ayudaron. Si Dios ha puesto en ti un peso, una inquietud que está alineado a su propósito, no es para que tú tomes ese peso y lo pongas en otras personas. Es para que tú te apropies de ese peso y entiendas que esa es tu cruz, ese es tu llamado. Y que si tú lo sigues, independiente de la posición que se levante en tu contra, tú verás a Dios obrando a través tuyo y en ti. Si Dios pone la incomodidad, haz algo distinto a ponerla en otros. Es fácil decirle a la gente, hagan, pero eso no produce. Los grandes ministerios nacieron por una incomodidad que Dios puso en un corazón que no fue ignorada ni fue puesta en otras personas. Y empezaron ministerios simplemente porque hubo un peso por ayudar a mujeres que han sido abusadas, que fueron violadas, que han pasado por abortos, niños desamparados o grupos no evangelizados. Pesos que fueron puestos por Dios en el corazón de hombres que decidieron no ignorar ni lavarse la mano poniendo el peso en otras personas. Haz algo acerca del peso que Dios te ha dado, acerca de esa cruz. Y jamás digas, no sé qué hacer al respecto. Porque Nehemías era copero, él no era arquitecto. ¿Qué es ser copero? Era la persona que probaba la copa del rey antes de que el rey bebiera su vino, él tomaba para asegurarse de que no estuviera envenenada. Para eso había sido entrenado. Eso era lo que él había hecho a lo largo de su vida. ¿Tenía propósito? Bueno, yo creo que un poco vano, pero era estar al lado del rey, a veces atractivo. Muchos querían ocupar ese lugar porque significaba sentarse a la mesa del rey. Él estaba dejando lo humano, un lugar que todos de pronto aplaudían, por ir tras lo divino. Algo al que todos le oían, porque significaba para muchos tener que enfrentar sus temores. Pero te repito, no digas que no sabes cómo hacerlo, porque él era copero, no era arquitecto, y sin embargo lideró una gran construcción. David era pastor y terminó siendo el mejor rey en la historia de Israel. Moisés era tartamudo
y terminó liderando a millones. Cuando Dios pone una misión, una visión en ti, Él dará también la provisión. Te asombrarás de las capacidades que tú tienes cuando te dispones a seguir la visión que Dios ha puesto en tu corazón. Serás ese tartamudo que lidera a millones. Serás ese pequeño pastor que aniquiles gigantes. Serás ese simple pescador que inicie avivamientos. En cuanto a la posición, en cuanto al peso de la cruz, bueno, sí los hay. Porque no hay grandes proyectos sin obstáculos, ni grandes líderes sin muchos opositores, ni grandes propósitos sin batallas que librar. Vendrá oposición, sin embargo no temas ni te desanimes. Y más bien como Nehemías, repite y repítete una y otra vez. No les tengan miedo. Acuérdense del Señor, que es grande y temible, y peleen por sus hermanos, por sus hijos e hijas, y por sus esposas y sus hogares. Nehemías, capítulo 4, versículo 14b. No te distraigas con lo que dice el enemigo. Ignora su voz y sigue solo la voz de Dios, ese peso que Él ha puesto en tu corazón. Tendrá la tentación que vimos todos los cristianos, de dejar la cruz, de abandonarla, y no pensar en las cosas de Dios y distraernos con aquello más bien que nos ofrece el hombre. Pero vivir sin el propósito de Dios es vivir sin propósito. Nunca le darás valor a tu vida y siempre estarás vacío. A los que están huyendo de su llamado, a los que le están huyendo a su cruz, conocen a Dios, conocen su llamado, han identificado ese peso que hay en su corazón, que saben que no proviene de ellos, pero viene de Dios. Sin embargo, se encuentran huyendo, no pensando en lo de Dios, sino más bien en lo de hombres, no viviendo para Dios, sino según los órdenes de este mundo. Hay un libro que es uno de los más cortos de la Biblia, pero que también creo que es de los más emocionantes, que es el libro de Jonás, que nos cuenta de un joven profeta a quien Dios llama y le pone su cruz, le da su cruz, le da esa incomodidad. Pero él decide no seguir su cruz, sino que él sale huyendo en una dirección contraria, insistiendo en sus propios propósitos humanos, lejos de los propósitos de Dios y por lo tanto lejos de Dios. Cualquier parecido con la realidad es una persona que tú conoces de otra iglesia. Y quiero que leamos Jonás capítulo 1, que nos cuenta esta historia y nos dice: la palabra del Señor vino a Jonás, hijo de Amitai. Anda, ve a la gran ciudad de Nínive y proclama contra ella que su maldad ha llegado hasta mi presencia. Jonás se fue, pero en dirección a Tarsis, para huir del Señor. Bajó a Jope, donde encontró un barco que zarpaba rumbo a Tarsis. Pagó su pasaje y se embarcó con los que iban a esa ciudad, huyendo así del Señor. Pero el Señor lanzó sobre el mar un fuerte viento y se desencadenó una tormenta tan violenta que el barco amenazaba con hacerse pedazos. Los marineros, aterrados y a fin de aliviar la situación, comenzaron a clamar cada uno a su Dios y a lanzar al mar lo que había en el barco. Jonás, en cambio, que había bajado al fondo de la nave para acostarse, ahora dormía profundamente. El capitán del barco se le acercó y le dijo: ¿cómo puedes estar durmiendo? Levántate, clama a tu Dios, quizás se fije en nosotros y no perezcamos. Los marineros, por su parte, se dijeron unos a otros: vamos, echemos suertes para averiguar quién tiene la culpa de que nos haya venido este desastre. Así lo hicieron y la suerte recayó en Jonás. Entonces le preguntaron: ¿de dónde vienes? ¿Cuál es tu país? ¿A qué pueblo perteneces? Soy hebreo y temo al Señor, Dios del cielo, que hizo el mar y la tierra firme. Les respondió. Al oír esto, los marineros se aterraron aún más, y como sabían que Jonás huía del Señor, pues él mismo se los había contado, le dijeron: ¿qué es lo que has hecho?
Impresionante cuando los incrédulos se aterran con nuestro modo de vivir. ¿Qué es lo que has hecho? Pero el mar se iba enfureciendo más y más. Así que le preguntaron, ¿qué vamos a hacer contigo para que el mar deje de azotarnos? Tómenme y láncenme al mar, y el mar dejará de azotarlos, le respondió. Yo sé bien que por mi culpa se ha desatado sobre ustedes esta terrible tormenta. Sin embargo, en un intento por regresar a tierra firme, los marineros se pusieron a remar con todas sus fuerzas, pero como el mar se enfurecía más y más contra ellos, no lo consiguieron. Entonces clamaron al Señor, oh Señor, tú haces lo que quieres, no nos hagas parecer por quitarle la vida a este hombre, ni nos hagas responsable de la muerte de un inocente. Así que tomaron a Jonás y lo lanzaron al agua, y la furia del mar se aplacó. Al ver esto, se apoderó de ellos un profundo temor al Señor, a quien le ofrecieron un sacrificio y le hicieron votos. El Señor, por su parte, dispuso un enorme pez para que se tragara a Jonás, quien pasó 3 días y 3 noches en su vientre. Jonás fue el primer evangelista que el Señor llamó. Nínive, a donde el Señor le dijo que él fuera a predicar y buscando un arrepentimiento, era una ciudad que era ajena a Dios, que desconocía del Señor, no hacía parte de Israel. Representa al pueblo judío, o sea, nos representa a ti y a mí. Jonás había recibido su cruz, que era justamente ir a predicar a Nínive, ir a advertirles que si no se convertían y se volvían al Señor, ellos iban a ser destruidos. Ese es un llamado que tenemos todos los seguidores de Jesús, la iglesia, hacer sonar las trompetas y dejarles saber al mundo que si no le entregan su vida a Jesucristo, morirán y estarán eternamente separados de Dios. La única forma en que el hombre puede volver a Dios es a través de Jesucristo. La única manera en que alguien, estando separado de Dios, puede unirse nuevamente al Señor es Jesucristo. No hay iglesia, no hay religión, no hay pastor ni hay sacerdote que lo pueda hacer. La única manera en que nosotros podemos unirnos a Dios es a través de Jesucristo. Sin embargo, Jonás rechaza su cruz y escoge hacer lo contrario y huir de su propósito. Y todo le salía mal, nada le prosperaba. Porque la bendición jamás la encontrarás cuando tú vas en una dirección contraria a la que Dios te quiere llevar. Jamás encontrarás la bendición cuando tú vas en una dirección contraria a la que Dios te quiere llevar. Jonás estaba huyendo de su cruz y se aferraba a los propósitos del hombre. Seguramente dentro de sus planes había algo diferente a ir a predicar la palabra de Dios. De pronto él pensaba en montar un negocio, hacer dinero, vivir por sus hijos, vivir sus planes y vivir sus propios sueños. Y se negaba a morir, a negarse a sí mismo para vivir por lo que Dios lo estaba llamando. Él creyó que podría ignorar a Dios para siempre. Sin embargo, esto hizo que se levantaran tormentas en su vida. Y te voy a decir algo, es muy distinto cuando tú te metes en tormentas por seguir a Dios que cuando tú te metes en tormentas por huir de Dios. Es muy distinto cuando tú te metes en tormentas por seguir a Dios que cuando tú te metes en tormentas por huir de Dios. Las tormentas de Dios te fortalecen, te forjan y te llevan en la dirección que Dios te quiere llevar. Las otras están para reclamar tu vida y la de todos los que están a tu alrededor. Sin embargo, Jonás era terco. De pronto se parece como alguna gente de otra iglesia. Y él, en vez de escuchar todas las advertencias que Dios le estaba haciendo para que él dejara de ir en una dirección contraria, él se resistió. Y nos dice que fue y se hizo en la parte más baja del barco, lógicamente donde hay menos movimiento y donde era más fácil ignorar y seguir huyendo de Dios, ignorar la tormenta. Y nos dice que dormía. En otras palabras, él había encontrado la manera de incomodarse a la incomodidad y no hacer nada al respecto de su desobediencia.
Él decidió no solucionar la tormenta, sino acomodarse a la tormenta. Es triste cuando muchas personas hacen esto. Cuando vienen tormentas sobre sus vidas justamente por ir en una dirección contraria a la que Dios los está llamando, y en vez de reaccionar, lo que buscan es el lugar más bajo del barco, donde se siente menos la tormenta, donde se puede ignorar más el problema, y en vez de despertar, se duermen profundamente, tratando de ignorar y no hacerse responsable de lo que Dios los está llamando a hacer. El capitán del barco va y lo reprende, porque Dios usa a cualquier persona. Pero es triste cuando empieza a usar a los incrédulos que nos rodean y cuando ellos mismos nos sirven a nosotros de ejemplo de lo que debemos estar haciendo. Pero lo que más me llama la atención es como Jonás, en el momento que él empieza y decide ignorar el llamado de Dios y no tomar su cruz, él se convierte en una carga. Se convierte en una carga. Una carga en la vida de otras personas que debía ser expulsada. Eso te pasa a ti cuando tú no tomas la cruz que el Señor te ha entregado. Que teniendo toda la oportunidad de ser útil, te conviertes en una carga. En una carga para todos los que te rodean. Recuerda que el Señor tomó lo vil y menospreciado, lo que no es útil, y lo hizo útil. Jamás avanzarás, jamás serás útil cuando tú no recibes la cruz, porque justamente la cruz que Dios te pone es la mayor oportunidad que tú tienes en tu vida de ser útil y de hacer algo grande. No hay nadie mejor que tú para cargar la cruz que Dios diseñó para ti. Ni hay nada que tú puedas llegar a ser mejor que cargar la cruz para la cual tú fuiste diseñado. La mayor oportunidad que tú tienes de llegar a ser exitoso, de llegar a ser algo grande que perdure, es negarte a ti mismo, morir, tomar tu cruz y seguir a Cristo. Esa cruz está diseñada completamente para ti. Pero mientras que tú la sigas ignorando y sigas viviendo para lo contrario a lo cual Dios te está llamando, tú te vas a convertir en una carga de los que te rodean. Jamás vas a avanzar mientras que resistas a Dios, sus planes, y sigas insistiendo en una dirección contraria. Jamás te vas a sentir más lleno ni con más propósito que cuando vives para lo que fuiste creado y según el propósito de Dios para el cual fuiste alcanzado. Cuando tú vives tu propósito, tú serás como ese pez en el agua o como Jonás en tierra firme. Pero ¿qué tan bajo tienes que caer para despertar? Para que finalmente te rindas a Dios y para dejar de huir. Jonás, nos dice la historia, que lo entendió finalmente. Y cuando estaba en el vientre del pez, y cuando creyó que su vida ya tenía o ya había llegado al fin, él clama a Dios, se rinde finalmente y acepta su cruz. Todo lo que siguió de ahí en adelante fue empezar a experimentar a Dios y darse cuenta que Él era bueno para lo cual Dios lo había llamado. Pero volvamos a Jesús, la cruz de Cristo, que es justamente lo que estamos recordando en el día de hoy. Hay una parte de la crucifixión que es la que más me llama la atención. De principio a fin, desde que Jesús empezó a ser torturado, insultado, nos damos cuenta que Él jamás se defendió, jamás alegó y jamás maldijo, sino que Él soportó el dolor. Pero hay un momento especial en el cual Él expresa una queja, no alegando, pero sí manifestando un dolor muy fuerte que Él tenía que cargar. Y nos dice en Mateo capítulo 27, versículo 46, como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, Elí, Elí, lama sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús cumplió con el propósito de la cruz, cuando Él se hizo maldición y cargó con todos nuestros pecados, por primera vez en toda la eternidad,
Él vivió la separación del Padre. Ninguna tortura, ni el cargar la cruz, ni los latigazos que Él recibió, ni los insultos, ni las traiciones, se comparó con el dolor de ser separado del Padre. Él vivió dicha separación para que tú y yo no la viviéramos. Esa cruz que Él cargó, Él la cargó para que nosotros no la tuviéramos que cargar, y la cargó bien. Él cargó tu cruz, y en lugar de ello nos entrega la de Él, ser parte de su propósito. La mejor manera como nosotros podemos honrar el sacrificio en la cruz del Calvario es nosotros tomar nuestra cruz, negarnos y seguirlo. Tú sabes cuál es ese peso que el Señor ha puesto en ti. Tú sabes cuál es ese propósito que te ha entregado. Deja de decorar y adornar el propósito que tú le insistes y le presentas a Él, tan solo porque dices que lo vas a hacer para su gloria. Lo que Dios te ha pedido a ti no son sacrificios, sino obediencia. Y obediencia requiere tomar la cruz que Él te ha entregado, ese peso, eso para la cual tú fuiste diseñado, y seguirlo. Hoy el Señor te llama una vez más a que dejes de insistir en hacer lo contrario. Hoy el Señor te anima una vez más a que no importa todo lo que se levante en contra de tu cruz, los dolores, las persecuciones y todo lo que tú estés sufriendo, no renuncies al propósito de Dios para tu vida. Recuerda, el propósito de Dios, esa cruz que Él te ha entregado, no es el dolor ni las persecuciones. El dolor y las persecuciones es lo que se trata de levantar para que tú abandones tu llamado. Hoy el Señor te dice: niégate, levántate, toma tu cruz y sígueme.